¿Qué tienen en común Ayrton Senna, Michael Schumacher, Max Verstappen y Lewis Hamilton? No solo títulos, no solo récords, sino el hecho de que cada uno de ellos se volvió tan peligroso que la FIA tuvo que presionar el botón de pánico. Vamos a retroceder hasta la década de 1950. En aquel entonces, la F1 ni siquiera era la Fórmula 1 como la conocemos hoy. Era más como caballeros en autos rápidos, tratando de no morir, pero en medio de todo el caos, un hombre se destacó sobre el resto, Juan Manuel Fangio. Ahora, Fangio no era ostentoso. No hablaba mal de los demás, pero al volante era poesía en movimiento. Llevaba los coches al límite sin deslizar, sin sobreconducir, solo perfección pura y fría. Ganó 5 campeonatos mundiales en solo 7 temporadas completas, y ten en cuenta que esto fue en una era en la que los pilotos literalmente morían en casi cada carrera. Fangio no solo ganaba en cualquier coche, cambiaba de equipo a mitad de temporada, se subía a coches desconocidos y aún así ganaba una y otra vez. La FIA estaban atónitos. Los equipos comenzaron a experimentar con estrategias de pits salvajes para superarlo. La FIA introdujo procedimientos de pits obligatorios y regulaciones de tiempo, no porque los equipos fueran inseguros, sino porque querían romper el ritmo que Fangio había dominado. En un deporte donde el caos era normal, él traía calma y no podían manejarlo. Avancemos rápido a la década de 1960. Entra Jim Clark. Ahora, Jim era el asesino silencioso de la Fórmula 1, de pocas palabras, un chico de campo, pero una vez que bajaba la visera, era feroz. En 1963, no solo ganó el campeonato, lo aniquiló. Ganó 7 de 10 carreras, lideró la mayoría de las vueltas, consiguió la pole, la vuelta más rápida, lo que sea. Su Lotus 25, un cambio de juego, primer coche con un chasis monocasco completo, súper ligero, construido como un cohete. Entonces, por supuesto, los equipos empezaron a apresurarse para copiarlo, pero Clark ya estaba 2 años por delante. La FIA echaron un vistazo al coche y dijeron, vamos a necesitar reglas de peso mínimo a partir de ahora. Clark era tan rápido que hicieron a todos más pesado solo para darles una oportunidad a los demás. Y cuando empezó a dominar incluso con eso, restringieron los primeros ajustes aerodinámicos, faldones laterales, alerones, cualquier cosa relacionada con el flujo de aire. ¿Por qué? Porque Lotus y por extensión Clark estaban ingenierizando victorias, no solo ganándolas. Y a la Fórmula 1 le molesta cuando un piloto resuelve el deporte antes que los demás. Cambiemos de marcha un poco. ¿Sabes cómo la seguridad es un gran tema en la Fórmula 1 ahora? Coches médicos, barreras, zonas de escape, dispositivos de halo. Bueno, conoce al hombre que obligó a la Fórmula 1 a preocuparse por todo eso, Jackie Stewart. En el 66, Stewart tuvo un accidente aterrador en Spa. Sin ayuda médica, sin comisarios, estuvo atrapado en su coche durante 25 minutos mientras el combustible se filtraba a su alrededor. La mayoría de las personas se habrían jubilado después de eso, no Jackie. Regresó y luego hizo algo que ningún piloto había hecho antes. Se convirtió en el primer superestrella de la Fórmula 1 que no solo corría, sino que luchaba contra el sistema. Hizo campaña por comisarios de pista adecuados, médicos en el lugar, guardarraíles, zonas de escape, barreras de neumáticos, cascos de seguridad estandarizados y monos. Al principio, los fanáticos lo abuchearon. Sus compañeros pilotos se burlaron de él. La FIA puso los ojos en blanco. Pero lentamente se dieron. A principios de los años 70, regla tras regla, apareció cinturones de seguridad, cascos obligatorios, incluso procedimientos para clima húmedo. Jackie Stewart no solo cambió el deporte, lo arrastró a la era moderna a regañadientes. ¿Y cada regla de seguridad que damos por sentada hoy? Ese es el legado de Jackie. Ahora es cuando las cosas se ponen raras. A finales de los años 70 llegó un nuevo tipo de dominio. No solo de un piloto, sino de una máquina, el Lotus 79, también conocido como el monstruo del efecto suelo. Este coche no solo iba rápido, se pegaba a la pista como si estuviera magnetizado. ¿El secreto? Faldas deslizantes y aerodinámica bajo el piso. Básicamente, se pegaba al asfalto. Conducido por Mario Andretti, esta cosa era imbatible. Salían de las curvas como si estuvieran sobre rieles, mientras otros pasaban con cautela. La FIA lo vio y se asustó. Los pilotos estaban soportando de 4 a 5 Gs en las curvas. Los coches eran demasiado rápidos para manejar y demasiado peligrosos si fallaban. Así que para 1981, las faldillas deslizantes fueron prohibidas. Y para 1983, el efecto suelo fue prohibido por completo. Un coche, una idea. Demasiado efectivo para su propio bien. No era ilegal, simplemente era demasiado correcto. Y no se detuvo ahí. Para entonces, la FIA había comprendido una terrible verdad. Cuando un piloto o equipo descubría algo antes que los demás, podía arruinar temporadas enteras. No podían permitir que eso sucediera más, así que empezaron a observar de cerca. Y cada vez que alguien parecía demasiado dominante, se preguntaban, ¿debemos debilitar a este tipo ahora o dejar que destruyan el deporte? Ya sabes lo que usualmente elegían. ¿Y adivina qué? Apenas estamos comenzando porque lo que vino después fue una era de genios fríos como Prost y caos divino como Senna, quienes no solo jugaban el juego, sino que cambiaban las reglas de la realidad. Si los años 60 y 70 fueron el plano, los años 80 y 90 fueron cuando la F1 se convirtió en un campo de batalla en toda regla. Para entonces todos sabían que si eras lo suficientemente rápido para dominar, la FIA intentaría detenerte. Pero, ¿y si eras lo suficientemente rápido y astuto como para convertir todo el reglamento en un arma? Ahí es donde esta era se vuelve peligrosa. Hablemos de un piloto que nunca vio el límite como una barrera, Ayrton Senna. Senna no veía pistas, veía un campo de batalla. Especialmente en la clasificación, donde se volvía completamente sobrenatural.
Lo has oído antes, 1988, 13 poles y 16 carreras. Pero aquí está lo que no te dicen. Senna no solo buscaba ser más rápido que su compañero de equipo, buscaba destrozarlos psicológicamente. Una vez dijo, si ya no vas por un hueco que existe, ya no eres un piloto de carreras. Suena inspirador, hasta que te das cuenta de que, para Senna, cada hueco existía. Se lanzaba en las curvas tan agresivamente que sus rivales tenían que retroceder o chocar. No era solo una carrera, era una guerra psicológica. Entonces, ¿qué hizo la FIA? Cambiaron los estándares de conducción a principios de los años 90. Reglas de un solo movimiento, claridad en el solapamiento, prohibiciones de pruebas de frenos, todo para controlar a un hombre que podía desmantelarte en las primeras 3 vueltas. Y Mónaco, Senna convirtió ese lugar en una catedral. Mantuvo la pole allí 5 años seguidos. En un momento en el 88, fue un segundo punto 4 más rápido que Prost en la clasificación. Déjame repetir, un segundo punto 4. En la Fórmula 1, eso no es una diferencia, es otra zona horaria. La FIA comenzó a restringir los modos de motor de clasificación, las asignaciones de neumáticos y las modificaciones del chasis solo para ralentizar las cosas. Porque lo que Senna estaba haciendo era como presentarse a una pelea de cuchillos con un cañón láser. Pero si Senna era emoción, Alain Prost era cálculo. El profesor, el tipo que no solo ganaba carreras, jugaba las temporadas como una hoja de cálculo. Si pensabas que Senna asustaba a la gente, Prost los confundía. Él se mantenía a media carrera, preservaba combustible, ahorraba neumáticos, cambiaba de marcha antes en las curvas y luego aceleraba en las últimas vueltas. Los oponentes pensaban que se estaba desvaneciendo, estaba almacenando energía. Fue entonces cuando la FIA intervino nuevamente, esta vez para gestionar las cargas de combustible, los mapas del motor y los datos de telemetría. Prost estaba haciendo las carreras predecibles al convertir cada variable en una fórmula. Para 1984, el deporte comenzó a regular el tamaño de los tanques de combustible, añadiendo límites digitales al flujo de combustible y monitoreando las entradas del acelerador. No dijeron, estamos deteniendo a Prost, pero cada regla susurraba, por favor, que gane alguien más. Luego vino la gran máquina roja, Michael Schumacher. No conducía como Senna, no planeaba como Prost, hacía ambas cosas y más. Cuando Schumi se unió a Ferrari en 1996, eran un gigante dormido. Para el año 2000, los despertó con una bofetada a la parrilla. Pintemos esto claramente. Desde el año 2000 hasta 2004, Schumacher ganó 48 carreras, 5 títulos consecutivos, y tuvo temporadas donde aseguraba el campeonato en julio. El tipo ya no estaba compitiendo, estaba haciendo speedrunning del deporte. Entonces, ¿qué hizo la FIA? Días de pruebas limitados, porque Schumi probaba como un maniático. Prohibido el desarrollo de neumáticos personalizados. Ferrari y Bridgestone tenían un canal privado. Cambiaron los formatos de carrera, incluyendo los formatos de clasificación 3 veces. Congelaron la configuración del motor a mitad de temporada. En un momento, incluso cambiaron el sistema de puntos en 2003 no para premiar las victorias, sino para mantener el campeonato vivo por más tiempo. ¿Escuchaste bien? No debilitaron a Schumacher directamente. Solo hicieron que las victorias valieran menos para que otros tuvieran una oportunidad. Y aún así, él siguió ganando. Mientras tanto, su compañero de equipo, Rubens Barrichello, se convirtió en la cara del mayor escándalo de órdenes de equipo en la historia moderna. Austria 2002, Barrichello lidera toda la carrera, y en la última curva, Ferrari le dice que se aparte para Schumacher. Él reduce la velocidad en la línea, deja pasar a Michael. El mundo explota. Abucheos, silbidos, comentaristas furiosos. Incluso Schumacher parece incómodo en el podio. ¿Qué hizo la FIA? Prohibieron directamente las órdenes de equipo, al menos públicamente. Los equipos tuvieron que empezar a usar frases en código como ahorrar combustible o multi-21. Saludos a Vettel. Esa carrera no solo cambió las reglas, redefinió la línea ética en la Fórmula 1, algo que todavía se debate hasta el día de hoy. Y si piensas que eso fue salvaje, espera hasta que Fernando Alonso entre en escena. Alonso no solo era talentoso, era oportunista. Y nada lo demuestra más que el Crashgate de 2008. Gran Premio de Singapur, el compañero de equipo de Alonso en Renault, Nelson Piquet Jr., choca a propósito, creando un coche de seguridad perfectamente sincronizado. Alonso, que acababa de hacer una parada, salta al frente de la parrilla y gana la carrera. La FIA lanza una investigación a fondo. Al final, Piquet confiesa. La dirección de Renault es despedida, y el paddock apenas puede creer lo que acaba de suceder. Aunque nunca se demostró la culpabilidad de Alonso, el efecto dominó fue masivo. La FIA implementó restricciones más estrictas en las comunicaciones por radio, aumentó las revisiones de los comisarios e hizo los procedimientos del coche de seguridad más transparentes. Desde ese momento se podía sentir. La Fórmula 1 ya no estaba preocupada solo por la velocidad, estaban aterrorizados por la manipulación. El manual de Alonso no se detuvo ahí. Aprovechó las brechas del coche de seguridad, tácticas de calentamiento de neumáticos e incluso ajustes de sesgo de frenos a mitad de vuelta para desconcertar a los rivales. Una vez calificó en P1 bloqueando deliberadamente a Hamilton en el pit lane durante la Q3. La FIA multó a McLaren con $100 millones por acusaciones de espionaje, en parte involucrando correos electrónicos filtrados de Alonso. Deja que eso se asimile. $100 millones. No por un accidente, por correos electrónicos y drama en el garaje. Alonso no solo estaba compitiendo, estaba hackeando la matriz. Y justo cuando la FIA pensaba que lo había visto todo, un adolescente se subió a la parrilla y lo reescribió todo de nuevo. Max Verstappen, el debutante más joven con 17 años. La FIA entró en pánico y dijo, no más de este asunto de niños prodigio. Numbers Ice Diary Reese.
Introdujeron el sistema de puntos de superlicencia, básicamente una forma de bloquear a cualquiera que no esté calificado para hacer lo que Max hizo. Pero eso fue solo el comienzo, porque una vez que Max empieza a ganar, las reglas no solo cambian, comienzan a derretirse en tiempo real. Y la Fórmula 1 se convierte menos en un deporte y más en un rompecabezas de supervivencia. Max Verstappen, el chico que puso el paddock patas arriba antes de su primer afeitado. Volvamos a 2015. 17 años, sin experiencia en Fórmula 2. Directamente del karting y la Fórmula 3 al nivel más alto del automovilismo. Red Bull lo lanzó a un toro rosso como si fuera solo otro viernes. Y cuando el mundo se sorprendió, la FIA tuvo una palabra: nunca más. Así nació la regla de los puntos de superlicencia. 40 puntos requeridos en Fórmulas Junior. Se introdujeron límites de edad. Prácticamente construyeron todo un sistema de control de acceso solo por un tipo. Pero Max no se detenía. No solo adelantaba, lo hacía bajo la lluvia, en curvas cerradas, zonas de frenado, incluso en puntos ciegos por fuera. En 2016 se unió a Red Bull a mitad de temporada. Para el Gran Premio de España, ¡boom!, ganador de la carrera a los 18 años, el piloto más joven de la historia en hacerlo. ¿Qué vino después? Una avalancha de controversias sobre conducción defensiva. Max hacía maniobras bruscas en las rectas, viraba en el último segundo, usaba movimientos dobles, arrinconaba a los rivales contra la pared sin hacer contacto. ¿Limpio? Técnicamente. ¿Legal? Apenas. Así que la FIA reaccionó rápido. Introdujeron la regla Verstappen. Tienes un movimiento en defensa, eso es todo. No zigzaguear, no giros reactivos. Un movimiento o es una penalización. Imagina ser tan agresivo que el deporte inventa toda una sección del reglamento con tu nombre en la mente de todos. Max no estaba rompiendo el deporte, estaba mostrando lo frágil que se había vuelto. Y luego vino 2021, la temporada que nadie olvidará. Max contra Hamilton, dos gladiadores con herramientas completamente diferentes. Max era brutal, Hamilton era clínico. Fueron rueda a rueda, Silverstone, Monza, Jeddah. Cada carrera tenía drama. Cada vuelta se sentía como una decisiva por el título. Pero nada de eso se compara con lo que sucedió en Abu Dhabi. Carrera final, vueltas finales. Nicolas Latifi choca, se despliega el coche de seguridad, Hamilton lidera con neumáticos viejos, Max detrás con neumáticos nuevos. Michael Masi, director de carrera, de repente decide dejar pasar a algunos coches rezagados. No todos, solo los que están entre Lewis y Max. Sin precedentes, sin consistencia, solo caos. Se ondea la bandera verde. Max adelanta a Lewis en una curva. El campeonato es suyo. La reacción nuclear. Chassis, aficionados divididos, ejecutivos de la FIA en silencio, Mercedes furioso y lo más sorprendente, Masi fue despedido. Las reglas del director de carrera fueron reestructuradas. 2 directores de carrera introducidos en rotación. Comunicaciones del equipo al control de carrera prohibidas a mitad de carrera. Esto no fue un cambio de reglas, fue un cambio de régimen. Max no lo exigió, ni siquiera lo pidió, pero la repercusión de su victoria redibujó el ADN de cómo opera la Fórmula 1 bajo presión. Eso no fue todo. Nueva era, nuevas regulaciones. Coches con efectos suelo reintroducidos. Aerodinámica simplificada. Supuestamente un campo de juego nivelado, pero ¿adivina quién descifró la fórmula? Red Bull otra vez. ¿Y Max continuó con una racha récord? A finales de 2023 ganó 19 de 22 carreras. Lideró más del 75% de las vueltas totales de carrera. Tuvo 10 victorias consecutivas, superando el récord de Vettel. Rompió récords de diferencia de puntos. Incluso le sacó una vuelta a Sergio Pérez, su propio compañero de equipo. El hombre no condujo la temporada, borró a todos los demás. Así que la FIA empezó a investigar. Emitieron directivas técnicas a mitad de temporada dirigidas a los Red Bulls. A las flexibles, cumplimiento de suspensión, manipulación de altura, flexibilidad del tablón inferior. Nada de eso funcionó, pero cada boletín gritaba lo mismo. Alguien por favor que los frene. Y cuando eso no funcionó, la FIA se centró en restringir el tiempo en el túnel de viento para los equipos exitosos. Red Bull fue el más afectado, con un 63% del tiempo de prueba permitido en comparación con otros. El castigo por ganar demasiado, y en medio de todo esto, otro nombre regresó silenciosamente al caos. Fernando Alonso, ahora con Aston Martin, ahora más astuto que nunca. En 2023, Alonso fue sorprendido haciendo las cosas más típicas de Alonso imaginables. Se detenía ligeramente descentrado en las cajas de pits para ganar ángulos de lanzamiento. Frenaba antes en las zonas de DRS solo para engañar al que estaba detrás. Ajustaba el equilibrio de frenos en plena recta para forzar salidas impredecibles. En el Gran Premio de Arabia Saudita, cumplió una penalización de manera incorrecta. Aún así consiguió un podio. Y solo después de 30 minutos se lo quitaron y luego se lo devolvieron tras las protestas. Entonces, ¿adivina qué pasó? La FIA aclaró las reglas de posicionamiento en los boxes, introdujo la detección de alineación con láser, codificó los procedimientos de reinicio teniendo en cuenta sus acciones. Fernando era como un hacker atravesando un cortafuegos, no para robar, sino para probar dónde estaban las vulnerabilidades y dejar un rastro de exploits detrás. Pero no olvidemos al hombre que inició la dominación híbrida en primer lugar, Lewis Hamilton. Ya sabes que ganó 7 títulos mundiales, pero centrémonos en lo que sucedió por él. Desde 2014 hasta 2020, Mercedes y Lewis fueron intocables. La FIA se pusieron nerviosos. Primero prohibieron el modo fiesta, la configuración del motor para la clasificación que daba potencia extra. Luego emitieron directivas limitando las innovaciones en los conductos de freno.
que Mercedes había perfeccionado. Incluso prohibieron el DAS, dirección de doble eje, una tecnología revolucionaria que permitía a Lewis ajustar el ángulo de inclinación en plena recta para calentar los neumáticos y reducir la resistencia. Construyes algo genial, desaparece el año siguiente. Luego vinieron los mandatos de presión de neumáticos, los límites de flujo de combustible, las restricciones de comunicación por radio, todo diseñado en torno a la era de Hamilton de ejecución precisa, maximizada por datos. El deporte dijo, no estás haciendo trampa. Eres simplemente demasiado optimizado. Seamos realistas. Si estás en la Fórmula 1 y se hacen reglas por ti, significa que no solo competiste, redefiniste los límites de lo posible. Esto no es solo una lista de pilotos. Es un salón de infractores de reglas, no porque rompieran las reglas, sino porque hicieron que las reglas fueran irrelevantes. Desde la agresión quirúrgica de Senna hasta la demolición estratégica de Schumacher, pasando por el dominio moderno de Max y la era de supremacía técnica de Lewis, cada uno de ellos no solo compitió, sino que expuso la mayor verdad de la Fórmula 1. Cuando alguien se vuelve demasiado bueno, el juego cambia, no ellos. Por eso estos tipos no son solo campeones, son arquitectos del deporte mismo. Y ese es un récord que nadie puede quitarles.